En la boca adulta hay 32 dientes, aunque suelen ser menos si se extraen las muelas del juicio. ¿Pero qué son las muelas del juicio? Muchos saben que en realidad son las muelas del juicio. Pero si, por ejemplo, el dentista te dice que hay que tratar el diente número 2, vamos a contar dónde está ese diente número 2. Por ejemplo, aquí está un número 2, pero espera, de este lado también tenemos un número 2, aquí está. Y en la mandíbula inferior, si vemos, aquí también hay un número 2 y aquí hay otro número 2. ¿De cuál número 2 estamos hablando? Muchos de ustedes se sorprenden cuando nosotros, los dentistas, al llenar la fórmula dental, decimos que en el diente 47 o en el diente 34 hay alguna lesión cariosa. Y todos dicen, ¿de dónde? Tengo 47 dientes. Hoy descubriremos por qué los dientes tienen numeración y por qué el dentista diagnostica en el diente 38 o 45 cuando normalmente una persona tiene 32 dientes. ¿Qué es esto? ¿Es una estafa de dentistas? No, es más sencillo. Estás en el canal del Dr. Raúl, donde explicamos odontología complicada de forma sencilla. Vamos a aclararlo. Voy a compartir una experiencia personal. Un paciente viene a nuestra clínica molesto porque en otra clínica le trataron mal un diente y ahora, en este momento, ese diente le duele mucho. Probablemente el doctor cometió un error cuando pregunto, ¿qué diente le trataron? Escucho, el 5 arriba en la mandíbula derecha. Muy a menudo pasa que al paciente le hicieron algún tratamiento, pasa el tiempo, la vida diaria y simplemente se olvida con qué diente trabajaron y qué le hicieron exactamente. Y esperar que el paciente recuerde correctamente con qué diente, cuándo, qué y cómo se hizo. Naturalmente, para confirmar la información y entender qué tratamiento se realizó, lo mejor es consultar el expediente médico, un documento oficial donde se confirme la numeración correcta del diente y el tratamiento adecuado, gracias al cual podemos entender si anteriormente hubo alguna intervención en ese diente o no. Y al recibir el expediente, descubrimos que en realidad se trató un diente completamente diferente, del otro lado, también en la mandíbula superior izquierda. ¿Cómo lo entendimos? En el expediente estaba escrito que se realizó el tratamiento del diente 25, pero el paciente se quejaba del diente 15. Al descubrirlo y explicárselo al paciente, él se negó rotundamente diciendo, no, recuerdo que el tratamiento fue en la mandíbula superior del lado derecho, no del izquierdo. Después simplemente le mostramos en el espejo y confirmamos que en un diente había una obturación, mientras que en el otro simplemente no la había. Y además, la numeración en la ficha indicaba que el tratamiento había sido en otro diente. Y solo gracias al efecto visual pudimos convencer al paciente y brindarle la atención médica adecuada. En medicina, un error cuesta demasiado. En mi práctica, de nuevo, en general, entre los dentistas existe la creencia de que un verdadero cirujano dentista no se convierte en cirujano dentista hasta que no extrae ese diente. Sí, por un lado parece gracioso, pero por otro lado da miedo. Pero en realidad hay ciertas clínicas o incluso clínicas estatales donde la interacción entre los médicos, digamos, no es tan cercana y la transmisión de información ocurre ya sea de manera verbal o a través del paciente. Y de nuevo, es un ejemplo simplemente de la práctica real. Cuando enviaron al paciente a que le extrajeran el diente número 38, que es la muela del juicio, en la mandíbula inferior del lado izquierdo, al final, en la cita con el dentista, el paciente pidió que le sacaran uno, pero lo señaló al revés. El médico cirujano extrae el diente y luego, cuando entra el terapeuta que lo envió a la extracción, resulta algo. ¿Por qué sacaron el diente equivocado? El paciente me dijo que era ese diente. En general, si ese paciente hubiera sabido cuál era el número correcto del diente que debía decirle al cirujano, se habría extraído el diente correcto. Al final fue una extracción doble, uno más uno gratis, una promoción conocida. En realidad, ustedes mismos pueden controlar exactamente qué va a tratar el médico, porque en odontología usamos ese sistema, inversión extranjera directa. ¿Qué es el sistema de inversión extranjera directa? La Federación Dental Mundial es un sistema internacional de 2 dígitos con el que identificamos los números de los dientes. ¿Por qué precisamente? Pues porque simplemente es internacional. Es decir, cuando nosotros, los médicos, asistimos a conferencias de algunos ponentes extranjeros para que podamos entendernos y hablar el mismo idioma. ¿De qué diente estamos hablando? ¿Qué procedimientos se le realizaron? Todos usan precisamente esta numeración, por lo tanto aquí en Rusia también se utiliza esa misma. Ahora les voy a explicar con más detalle cuáles son sus características y cómo entender todo este embrollo. Entonces les explico cómo se lleva a cabo la numeración de los dientes. Imaginen que se ven a sí mismos en la pantalla como si fuera un reflejo en el espejo. Dividimos nuestra cara en 4 segmentos. ¿Cómo ocurre esto? La primera línea pasa por la línea de los dientes centrales, justo en el medio. La segunda línea pasa por la superficie masticatoria de los dientes. Así,
Al dividir la cara en 4, obtenemos 4 segmentos. La primera línea cruza entre los dientes centrales del maxilar superior e inferior. La segunda pasa por la superficie masticatoria de los dientes. Es decir, aquí o bien por la llamada línea de la sonrisa. Y al final, al dividir esto en 4 segmentos, obtenemos el primer segmento desde aquí hasta el incisivo central, uno desde el incisivo central hasta el diente más lejano, el segundo segmento y el tercer segmento, cuarto segmento. El número del diente consta de 2 cifras. El primer número es el segmento y respectivamente el segundo número es el número de orden del propio diente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el primer segmento, el primer diente será, se llama el diente 11. En el mismo primer segmento, el cuarto diente, ese será el 14. En el tercer segmento, el cuarto diente será el 34. Ya entendimos cómo van los segmentos. Ahora veremos cómo contar los dientes. Todo es simple. Tomamos el diente central, el número 1, aquí está. Desde ahí, contando hasta la muela del juicio, que es el diente más extremo, identificamos cuál es el diente. Es decir, el primero en orden es el central, el número 1, el segundo es el vecino, el tercero siempre es el colmillo. El cuarto es el premolar, el llamado primero. Ese es el cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y aquí está, esa misma muela del juicio, la octava. Y así, en el primer segmento, el octavo diente será nuestro diente número 18, la muela del juicio. Y es precisamente por esta razón que puedes tener 48 dientes en la boca, porque en el cuarto segmento, el octavo diente es el número 48. Y ahora experimentemos. Parece que ya les expliqué cómo deben dividir su rostro en partes para determinar la numeración de los dientes. Les doy 3 segundos. Entonces muéstrenme dónde se encuentra, por ejemplo, el diente número 43. 1, 2, 3. El diente 43 está en la mandíbula inferior derecha. Aquí está el colmillo. Intentémoslo de nuevo. Segunda opción. Elegimos el diente número 27 en la boca. 3 segundos. 1, 2, 3. ¿Dónde está el diente 27? Bien, estoy revisando al mismo tiempo con los chicos. No, está mal. También está mal. El diente 27 está en el lado izquierdo de la mandíbula superior. El 7, aquí. Y vamos, último intento. Espero que ahora sí entiendan exactamente de qué estoy hablando. El 34, 1, 2, 3, sí. En la mandíbula inferior izquierda, el 4. Al tercer intento también lo lograron, espero que esté claro. Y si no está claro, voy a publicar este esquema detallado en mi canal de Telegram. Y si quieren entender cuál diente les están tratando y cuál les están extrayendo y entender qué es lo que realmente les están haciendo en la cavidad bucal, vayan al enlace de mi canal de Telegram. Ahí respondo seguido a sus preguntas y doy información útil. Si les da flojera ir al enlace, aquí aparecerá un código QR para que entren. En el canal de Telegram habrá un esquema detallado para que entiendan mejor lo que les están tratando. Ya entendimos la numeración de los dientes. Espero que haya quedado claro. A menudo, cuando están en la silla del dentista con la boca abierta, oyen frases dictadas por el doctor. Por ejemplo, al asistente. En el diente 24, superficie oclusal, mesial, distal, superficie cariada, algo así, algo que no se entiende bien. Entonces, vamos a aclarar esto. El diente también tiene diferentes superficies. ¿Qué es la superficie masticatoria o la llamada superficie oclusal? ¿Qué es la mesial, distal, vestibular, lingual, palatina? ¿De qué están hablando? La superficie mesial es la superficie que está más cerca de los dientes centrales. Es decir, si le dicen que en su diente número 24, por ejemplo, en este, hay una caries en la superficie mesial, esto indica que la caries está más cerca del incisivo, es decir, de los dientes centrales, donde ocurre la lesión. Si dicen superficie distal, es la superficie que está más cerca de los dientes molares, es decir, la parte más alejada. Si miramos el diente desde arriba, está más cerca del quinto diente. También tenemos la llamada superficie vestibular. ¿Qué es esa superficie? En realidad es la superficie externa del diente, que la mayoría de las veces está del lado de la mejilla, la llamada superficie bucal. Es decir, por ejemplo, si tomamos el diente central como ejemplo, si le dicen que hay una lesión cariosa en la superficie vestibular, lo más probable es que se refieran a esa misma superficie que se ve cuando sonríe, la superficie externa. Y existe la llamada superficie palatina y lingual. La palatina se encuentra solo en el maxilar superior, porque el paladar está precisamente ahí. Por lo tanto, un diente con una lesión en la superficie palatina estará necesariamente en el maxilar superior y la superficie lingual, lógicamente, en la mandíbula inferior.
La lengua está ahí por una razón. ¿Para qué sirve? Después de todo, simplemente se podría decir que hay una lesión cariosa en el diente 24 y no importa en qué superficie, ya sea en la medial o en la distal. En realidad no, eso sí es importante porque el empaste solo se coloca en la zona afectada del diente, no en toda la superficie. Por lo tanto, puede pasar que hace 3 años te trataron el diente 24 y la superficie medial, pero después de un tiempo surgió un problema, por ejemplo, en una superficie completamente diferente. Es importante saber si el diagnóstico es una recaída, es decir, que reapareció bajo el empaste, o si es una nueva lesión causada, por ejemplo, por una mala reacción. Así que, para que podamos analizar y darte el diagnóstico correcto y adecuado, siempre determinamos en qué superficie está el daño y, por lo tanto, el número del diente correspondiente. Parece que ya entendimos cómo es con los dientes permanentes de adultos. Espero que la numeración esté clara y también las superficies. Pero ¿cómo es la situación con los niños? Para ellos todo es un poco más complicado. En realidad, la fórmula de los dientes de leche solo difiere en la numeración, pero de hecho los dividimos exactamente igual. En la cara del niño, la segmentación ocurre de forma diferente. Si en la fórmula dental de los adultos los números van del 1 al 4, es decir, el cuarto segmento es el último, en los niños comienza con el 5, la mandíbula superior derecha es el segmento 5, la superior izquierda el 6, la inferior izquierda el 7 y la inferior derecha el segmento 8. En los niños, al salir los dientes de leche, solo hay 5. Por ejemplo, ¿cuál es el quinto diente en la parte superior derecha de la mandíbula? Cuéntenlos, hay una respuesta. ¿Cuál? 2755. Todo es correcto, porque es el quinto segmento y el quinto diente en ese mismo segmento. Pero, ¿sabe? Cuando llenamos la fórmula dental en los niños, ellos tienen, bueno, no todos los niños la tienen. Sucede a cierta edad, lo que se llama la dentición mixta, cuando hay algunos dientes de leche y algunos dientes permanentes que ya han salido. Entonces el dentista puede escribir que el niño ya tiene el diente número 16, es decir, en la mandíbula superior del lado derecho. Primero salió el diente número 6 y después el diente número 53, es decir, el colmillo de leche aún está en la boca. ¿Para qué hacemos esto? Todo es elemental y claro, porque cuando el niño crece y cambia la mordida, ocurre el cambio de la mordida de leche a la permanente y puede pasar del dentista infantil al de adultos. Y para poder entender qué diente ya cambió a permanente, cuál sigue siendo de leche, cómo lo trataron y qué le hicieron, nuevamente simplemente para poder transmitir la información correctamente entre nosotros. Y por supuesto, usted, como padre del niño, debe entender que si le trataron el diente 55, eso significa que es un diente de leche, y si le trataron el diente 16 o 17, entonces es un diente permanente. A menudo los padres se confunden y no saben si trataron un diente de leche o uno permanente. Esto ocurre sobre todo entre los 8 y 9 años cuando cambia la mordida, pero parece diferente con los dientes permanentes. Lo entendemos. Veamos, la fórmula infantil. Les doy otra actividad interactiva. Determinamos dónde se encuentra, por ejemplo, el diente 73 en el niño. 1, 2, 3, lo muestro en mí. Todo bien. Mandíbula inferior izquierda. Disculpen, el colmillo es el diente 73. Y la segunda opción, vamos a ver, el diente 84. Suena extraño, ¿verdad? El diente 84 en un niño pequeño. 1, 2, 3, ¿dónde lo tenemos? Escriban sus respuestas en los comentarios. Si alguien lo hace perfecto, lo felicitaré.